Hace 8 días titulé el sermón ¿Qué hacéis de más? Y esta vez le he titulado con otra pregunta. Puede confundir, pero es ¿qué es hacer de más? ¿Qué es? Parte de la gramática del Evangelio, por darle un nombre, nos enseña que el Espíritu Divino en su palabra primero nos da sus indicativos, nos señala aquellas realidades, doctrinas o verdades que debemos aprender, entender y asimilar. Estos indicativos, como aprendimos, fundamentan luego los imperativos divinos que corresponden a todo aquello en donde debemos mostrar obediencia devota e incondicional. Dicho en otras palabras, y en el contexto del Sermón del Monte, el Señor primero nos muestra aquella realidad de la obra de Cristo en el corazón del individuo, transformándolo en cierto tipo de persona, con cierto carácter. Luego que el Sermón del Monte nos muestra ese tipo de persona, con ese tipo de carácter, luego nos enseña lo que ese tipo de persona debe hacer como ciudadano del reino de Dios, en otras palabras, como quien está bajo el señorío de Cristo nuestro Señor. Y en esos imperativos estamos procurando extraer de aquella frase penetrante que se puede aplicar a toda la ética del Sermón del Monte, lo que está en el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Habiendo visto, hermanos, que el discípulo del Señor no debe conformarse con la obediencia mínima del cumplimiento de sus deberes cristianos, sino que debe sobrepasar la medida natural de su andar, porque así ha sido equipado por el Espíritu y porque tiene como modelo al Padre Celestial que es perfecto. Vimos, hermanos, que el creyente debe hacer de más en toda área de su existencia y hacer de más en contraste con los incrédulos, con el moralista, con el religioso y aún con sus mismos hermanos. ¿Animado cómo? Animado a hacerlo así porque Cristo, su Redentor, para salvarlo, hizo más. Ahora, hermanos, para no dejar en el aire la aplicación de este texto, queremos responder la pregunta, ¿qué es hacer de más? Ya miramos unos ejemplos hace 8 días en el Sermón del Monte, pero quiero colocarlo en proposiciones para que se pueda entender qué es hacer de más o de otra manera, cómo es hacer de más en cada una de las cosas de la vida, de qué manera debemos actuar para decir que como discípulos estamos haciendo de más y así cumplir esta exhortación. Así que para hacerlo más sencillo, vamos a apegarnos a la misma información que nos da el Sermón del Monte. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta? En el mismo Sermón del Monte, pero lo vamos a transformar ya no en ejemplos, sino en proposiciones. ¿Qué es hacer de más? Lo primero, hermanos, hacer de más es hacer las cosas como discípulos de Cristo. Es decir, en la fe de Cristo. ¿Se ha preguntado qué es hacer de más? El Señor dijo, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Bueno, primero, hermanos, el fundamento, lo que no puede faltar. Y hacer de más es hacer las cosas siendo uno un discípulo de Cristo, o haciendo las cosas como alguien que está en la fe de Cristo. Esto queda claro porque la persona a la que se le desafía a hacer de más, ¿cómo es descrito en el Sermón del Monte?
es bienaventurado, hijo de Dios. En el Sermón del Monte son llamados discípulos de quienes es el reino de los cielos, los que verán a Dios, los que son llamados hijos de Dios, los que pueden orar Padre Nuestro, los que tienen son de las personas, otorgándoles una nueva naturaleza, lo que se llama el nuevo nacimiento, una obra permanente en su corazón, en ellos, lo que se llama santificación, hace, y solo eso hace, que sus obras sean de una naturaleza que va más allá de lo que cualquier persona sobre el fundamento de su propia naturaleza haría. Esto es lo mismo que decir que quien no es nacido de nuevo, quien no es convertido espiritualmente, no puede hacer de más nada. Nada. ¿Ha escuchado el dicho popular que dice que no hay que pedirle peras al olmo? Sí. Y aquí me aplica perfecto. ¿Cómo le puede pedir, aunque tienen la responsabilidad delante de Dios de hacerlo? ¿Cómo le puede pedir a un hombre natural que corra la segunda milla si ni siquiera la corre? ¿Cómo le puede pedir al hombre natural que haga tesoros en el cielo si está esclavo en la tierra? Es más, si está esclavo del diablo. ¿Cómo le pedirá a un individuo que no conoce la gracia salvadora desde su corazón que vaya más allá, si ni siquiera con sus aparejos naturales va medianamente más allá en lo que sí puede hacer? Él está atrapado en las limitantes de su propio pecado, de manera que solo se mueve, en su mejor caso, en la parte alta de la prisión, pero jamás por fuera de la prisión misma. Por la obra de Cristo en el alma, es que un individuo puede tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y solo por esa obra de transformación espiritual puede sostenerse en el camino empinado del discipulado cristiano. El discípulo del Señor no solo obra, sino que obra por la fe, como evidencia de su fe, pero fundamentado en la fe de las palabras de Cristo y sus promesas. Él hace más porque así está escrito, hace más porque cree que así es y así debe ser, y no controvierte en incredulidad con algo ordenado. Querido amigo, un pequeño test. Si a usted le sonó raro eso de correr la segunda milla o poner la otra mejilla, en eso comprueba que usted es de la tierra. Porque los discípulos de Cristo solo pudimos decir, gloria a Dios, así es, así debe ser, y ayúdanos, Señor. Ve, no estamos controvirtiendo en incredulidad. Si el Sermón del Monte dice, bienaventurados los mansos, los hijos de Dios dicen, amén, que así sea, así debe ser, gloria a Dios, y que el Señor me ayude. Y no estamos diciendo, manso sí, pero menso no. Y tantas cosas que se han inventado los pseudocristianos para esconder su carnalidad. Y se creen limpios, y una especie de cristiano que ha madurado más, porque él sí no se deja de nadie, y cosas así. Y por eso, hermanos, la única persona que puede hacer de más es quien ha sido transformado por una obra de gracia en su corazón. Del resto, el Sermón del Monte le fastidia en cada uno de sus puntos. No está controvirtiendo en incredulidad el habitante del reino de Dios. ¿Qué es hacer de más? En primera medida es hacer las cosas como un hijo de Dios, como un cristiano. Si usted no es bienaventurado hijo de Dios, no siga el Sermón del Monte. O sígalo para que entienda lo que el Señor quiere.
Pero usted no tiene la capacidad, si usted no es un hombre de limpio corazón, si no es un individuo transformado, usted no podrá seguir al pie del Sermón del Monte, al paso que le marca el Sermón del Monte, porque su problema es más profundo que lo que usted hace. Su problema más profundo es lo que usted es. Y por ahora es un pecador, pero el Hijo de Dios, transformado en su corazón, Él puede hacer de más. Segundo, hacer de más es hacer las cosas siempre teniendo a Dios en perspectiva. Y no se trata de palabras, hermano, porque en nuestra cultura hay cosas, dichos populares como Dios primero, primeramente Dios, si Dios quiere. No, hermano, no se trata de lo que sale por la boca. Recordemos que luego de la exhortación de hacer de más, el texto dice y nos da ese fundamento: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que hacer de más es hacer las cosas teniendo un modelo adelante. ¿Cuál es el modelo que tenemos adelante los creyentes? El Padre, Dios, a quien se nos dice ahí que es perfecto. Esta exhortación nos señala hacia la estructura sobre la cual todas las cosas deben ser hechas. Dios, el carácter de Dios. Cómo Dios es, lo que Dios hace, de manera que hacer de más es hacer las cosas teniendo siempre a Dios en perspectiva. No sé si usted tiene matas ornamentales. Afuera es difícil verlo porque el sol alumbra generalmente, pero si usted tiene plantas al lado de una ventana, sabrá que las hojas se giran hacia donde viene el sol. Tienen algo que Dios puso en su interior, muy probablemente para instruirnos a todos nosotros, para que no importa dónde esté el sol, las hojas se van a virar y se van a colocar en torno al sol. Por donde entre el sol en la casa, para allá va a mirar la hoja. Y con esta parábola le estoy diciendo que el Hijo de Dios hace de más siempre tornándose, virándose, girando, teniendo en cuenta a Dios. Si es algo que Dios es, el alma del creyente se va a virar. Si es algo que Dios hace, el alma del creyente se va a virar. Eso es lo que llamo tener en cuenta a Dios. En otras palabras, hacer de más es hacer las cosas porque así las hace Dios. Porque así nos trató Dios. Porque así nos pastorea Dios. Porque así le agrada a Dios. Porque así Dios lo escribió en la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. El fundamento de las cosas que hacemos tiene que ver sí o sí con Dios. Ahí es donde se supera al escriba y al fariseo, porque el escriba y al fariseo, si le preguntáramos por qué hace esto, él nos diría porque está en la ley. Y es una buena respuesta, solo que se queda corta. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Porque así es Dios? ¿O porque así hace Dios? ¿O porque así lo mandó Dios? ¿O porque así? Dios, 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 Dios. Qué interesante tener una generación de cristianos sin Cristo, como dijo un predicador antiguo. Un grupo de personas que se confiesan cristianas y no pueden poner a Dios como fundamento de lo que hacen. Recuerde, por ejemplo, que las buenas obras se deben hacer para que los demás glorifiquen. ¿Sí ve? Las buenas obras no es para librarlo a usted de los errores de la vida. Usted hace las buenas obras, mire, se tornó ante Dios y dice, esta buena obra la voy a hacer con el fin de glorificar a Dios. 5:16. No podemos transgredir la ley porque Cristo no vino a transgredir la ley. Así que, ¿por qué no la transgredimos? Porque Cristo no lo hizo. ¿Ya ve?
Entonces no controvertimos con la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Él no controvirtió con la ley moral. Si nos cortamos el ojo o la mano, estaremos lejos de Dios. ¿Sí nota? No debemos jurar por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Yo espero que esa sea la razón por la que usted ora, lee la Biblia, cría hijos, trabaja, invierte, gasta, se divierte, se abstiene. Siempre Dios esté a la vista. Quizás el mejor texto sea el 5:44 y 45, donde se dice explícitamente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? ¿Otra vez la hoja? ¿Qué hizo? Rastreó a Dios. Algo que es Dios, algo que hace Dios, y por eso hace esto: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Entiende el principio? ¿Por qué amamos a los enemigos? ¿Por qué no respondemos maldición con maldición? ¿Por qué oramos por los que nos aborrecen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Porque Dios es así. Si en el transcurso su reputación, su nombre, su ego resultan beneficiados, qué bien. Pero si no, no importa. Dios es así. Dios dijo que es así. Dios nos demostró que es así. Dios nos trata así. Y esa es la razón fundamental por la que hacemos de más. Todo en la perspectiva de Dios. Ir más allá es mirar a Dios, lo que Él es o hace, y entonces volvernos a las obras y realizarlas de esta manera. ¿Le da ánimo un lunes por la mañana trabajar? Espero que sí. Ahora sabiendo qué. ¿Qué? Bien, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Cristo. Y antes de que usted amaneciera el lunes, Él ya estaba trabajando, ¿no? Ahora levántese con ánimo y diga: Él trabaja. Él ya está trabajando para mí, yo trabajaré, y eso le librará de ser ese trabajador mediocre que se levanta arrastrando los pies diciendo: bueno, hay que pagar las cuentas. ¿Dónde está Dios en esa ecuación? Eso es muy natural, eso es muy de abajo. Suba la cabeza para que seáis hijos de vuestro Padre. Por eso damos limosna delante de Dios, dice el Sermón del Monte, no delante de los hombres. Por eso no hacemos el bien así. Por eso no lo hacemos así. Por eso no repartimos mercados así. Por eso no le colocamos un teléfono al devocional de nuestros hijos. Por eso no nos grabamos ofrendando ni nada de esas cosas. Porque estamos ofrendando ¿cómo? Delante de Dios. Y que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Con esa perspectiva ayunamos, no para ser vistos por los hombres. Por eso hacemos tesoros donde no hay un registro en la tierra, donde diga, ve, este está ahorrando harto en el cielo. No, solo donde Dios lo ve. Todo con la perspectiva de Dios. Si Dios no está en perspectiva, no hacemos de más. Aún en la ansiedad por el comer y beber, ¿qué debemos buscar primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerda de mi ejemplo de yo perdono al que mató a mi hijo? Aún gente impía dice eso, ¿no? Así que el perdón como tal no es una señal del reino. ¿Por qué? Porque aún los gentiles perdonan. ¿No es así? Sí. Uy, hay parejas no cristianas que se perdonan las infidelidades, ¿no?
¿sí? Y viven juntos y, bueno, pues hagámonos pasito y envejezcamos juntos. Y hay no creyentes que dicen, yo perdono al que mató a mi hijo y lo visitan en la cárcel y le hacen bien, y eso está a la mano hacer, aun si usted no fuera objeto de una obra de gracia. ¿Cómo se vería yo perdono al que mató a mi hijo en la dinámica de hacer de más? Escuche. ¿Cómo sería realizar este acto más allá de lo natural o de la medida justa? Algo como esto: yo lo perdono porque Dios me ha perdonado en Cristo. Yo perdono para que la gente pueda glorificar al Dios al que sirvo, como testimonio de mi fe en Él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender, hermanos? Eso es hacer de más. O si no, usted se ha quedado donde cualquier otra persona se queda. ¿Se acuerda de la señorita que huye de la lujuria? ¿Cómo se vería nuestro principio de ir de más, huyendo de la lujuria, teniendo a Dios en perspectiva? Se lo voy a decir con las palabras de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No, queridas niñas, ni hombres, ni hombrecitos, no nos guardamos de la lujuria, porque qué tal nos sorprendan, qué tal nos pesquen, qué tal usted resulte embarazada y qué tal una enfermedad venérea. No, hermanos. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Le da luz que es hacer más? Es tener a Dios en perspectiva. 3, hacer de más. Es hacer las cosas con la correcta intención espiritual. Hacer de más. Y ahí es donde mostramos que hacemos de más. Cuando hacemos las cosas con la correcta intención espiritual. La verdadera religión, la religión de Cristo, es la religión del corazón. Esto quiere decir que ésta no se fundamenta tanto en los actos o ritos como en el estado del corazón, los pensamientos y las disposiciones internas. Una persona natural, una persona sin Dios, tal cual como viene este mundo, puede hacer exactamente la misma obra que un cristiano. Pero si su estado del corazón es el de no justificado, Dios no la recibe como obediencia. Aún si algún cristiano tiene una motivación distinta a las que señala la Escritura, sus obras no son contadas o tenidas como alabanza a Dios. Consideremos, usted puede no matar. Así también van muchos no cristianos. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y dónde está el enojo, hermano? Aquí. Así que usted no diga, soy un habitante del reino porque no mato. Ay, tan querido, gracias. Que no mate, eso lo hace medianamente humano usted. Y no va a recibir ningún aplauso, ninguna condecoración. Hacer de más es no simplemente no matar, es que, hermanos, no hacerlo con la motivación correcta. Si usted falla aquí, falló en todo. Porque la religión verdadera es la religión del corazón. Por eso dice la Escritura en el Sermón del Monte, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Qué entiende por eso? Sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Es decir, es mejor que diga lo que está en su corazón y no diga sí, no. No, sí. ¿Me hago entender? Sí, sí, no, no. Es decir, sí por la boca, sí aquí. No por la boca, no aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque hacer de más es hacer las cosas con la correcta intención del corazón. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos.
No hacemos la buena obra para ser vistos, hermano, por los hombres. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Usted puede ayunar para que lo vean. Si está escrito es porque pasaba, ¿no? Y si está escrito es porque pasa. Usted puede orar para que lo vean. Si eso está escrito es porque pasaba y pasa hoy. Usted puede servir en la iglesia para que lo vean. ¿A quién le miente? Por eso dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Porque usted puede decir, Señor, y aquí ser el mismo rebelde de siempre. Hacer de más es no dejar el peso de la acción en la conformidad externa, sino ir más profundo al centro, a la raíz, y conformar el corazón con devoción y aprobación al mandamiento. Lo que pasa en la mente cuando usted obedece, lo que pasa en los afectos, en la intención, en la convicción, en lo que se procura, es aún más importante para Dios que el acto mismo, porque la verdadera religión es la religión del corazón. Si alguno solo se enfoca o pone el peso en lo externo, se quedó por debajo de la medida, es decir, no hizo de más. Tercero, hacer de más es hacer las cosas de manera que la carne sea combatida y contradicha. Hacer de más es hacer las cosas o actuar de manera que la carne sea combatida o contradicha, como quiera. La obediencia en Cristo digo, tiene estos efectos. Que un acto de obediencia bien realizado, como lo estamos aprendiendo, tiene estos efectos. Glorifica a Dios, nos da conformidad con su carácter y al mismo tiempo es medio de mortificación del pecado. Otra vez se lo digo, un acto de obediencia, como lo estamos aprendiendo, tiene estos efectos, que quien obedece así glorifica a Dios. Segundo, nos da conformidad con el carácter de Cristo, es decir, nos hacemos más parecidos a Cristo. Y también obedecer así es un medio de mortificación. En otras palabras, palabras más sencillas, cuando usted obedece, la obediencia es un medio de mortificación de los pecados. La obediencia como la estamos describiendo, ¿no? No la obediencia externa. Nos esforzamos en honrar al hermano y no considerarlo ni llamarlo fatuo, según el Sermón del Monte. ¿Acaso al detenernos en nuestro corazón, ni siquiera por llamarlo así, ni siquiera por considerarlo un necio, al hacerlo así, no estamos renunciando a la ira pecaminosa? Sí, hermanos. Y en ese caso obedecer nos está librando o está contradiciendo nuestra ira pecaminosa. Y además podemos dar culto agradable a Dios, porque quien llamándole necio a su hermano puede venir al Señor y ofrecerle culto como si nada hubiera pasado. Cuando la Escritura nos enseña a sacar el ojo, cortar la mano metafóricamente, al obedecerlo nos estamos apartando de la lujuria y quizás hasta del adulterio. El hablar veraz combate el perjurio. El amor al enemigo y el principio de la doble milla contradice el odio y la venganza carnal. La ofrenda, la oración y el ayuno secreto promueve la humildad y combate el orgullo natural. El hacer tesoros en el cielo y el servicio a Dios combate el materialismo y la ansiedad carnal. No juzgar combate nuestra hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va de más cuando al obedecer consigue este efecto, entre otros, contradecir su propia carne. Cuando usted consigue ese efecto, usted está yendo de más.
¿No cree que está quedando con un buen botín al obedecer así? Glorifica a Dios, se conforma más a Cristo y mortifica el pecado. Así que, hermanos, ¿es usted mezquino? La mejor manera de ser mezquino es ser generoso. ¿Le da sentido? Se cae del árbol la manzana con facilidad, ¿no? Pero no lo hacemos. ¿Lidia con el orgullo? Entonces póngale peso a las obras secretas, porque si usted obedece y obedece con buena motivación, uno de los efectos es que usted está combatiendo su orgullo. Imagínese lo opuesto, como el Señor nos lo planteó en el Sermón del Monte. Imagine orar y quedar más orgulloso de su piedad. Imagínese ayunar o dar limosna y quedar como piadoso delante de los hombres y perder la piedad delante de Dios y además la recompensa. Tan solo imagine andar a nuestras anchas en un camino sin renuncia y perder el camino angosto y la puerta estrecha. Si la carne no está siendo permanentemente combatida desde nuestras buenas obras, no estamos haciendo de más. Si no hay renuncia al pecado, mortificación de la carne, desánimo de las pasiones, podemos quedarnos exactamente donde se queda el moralista y el religioso, donde se quedó el joven rico y donde se quedaron los escribas y fariseos, no donde los hijos de nuestro Padre deben quedar, donde Dios nos quiere ver, donde perfectos, como Él es perfecto, es decir, íntegros. Quinto, hacer de más es hacer las cosas procurando el verdadero bien. Hacer de más es hacer las cosas procurando el verdadero bien. Se ha pensado, lamentablemente, que la obediencia a Dios es lo que algunos han llamado la obediencia por la obediencia. Es decir, que Dios ordena algo porque sí. Sus órdenes son arbitrarias, sin razón, sin propósito. Sus órdenes son solo una expresión de soberanía aleatoria y caprichosa. Entonces la idea de la obediencia a Dios es cumpla y no pregunte. Cumplir por cumplir. Presentar la obediencia a la norma sin ningún propósito más que cumplir. Pero yo pregunto, hermanos, ¿acaso no hay sentido en la ley de Dios? O sea, usted no le halla ningún sentido a la ley de Dios. Usted dice, ¿por qué está cumpliendo eso? Dios que reina en los cielos lo mandó. ¿Con qué sentido? Cumpla y no pregunte, porque aquí la idea es obedecer. Hermanos, ¿no tiene sentido la ley de Dios? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Miqueas 2:7. ¿No hacen mis palabras bien al que obedece? No, hermano, no saca ningún bien de la obediencia. Luego de la gloria de Dios, que es lo primero, no redunda para el bien del hombre andar en la voluntad revelada de Dios. ¿No es el bien del hombre guardarse de la ira y de sus hijos atroces o es caprichoso? ¿Por qué no hay que matar? No, Dios lo dice, hay que cumplir por cumplir. No, porque obedecer eso no trae ningún bien, ¿verdad? Guardar los votos matrimoniales, ¿por qué los cumplimos? Porque Dios lo dice, es su soberanía aleatoria. Así como pudo pedir eso, pudo pedir lo otro, pero nos pidió eso, entonces hay que obedecerlo. Sí, porque traicionar al cónyuge no, está bien, me imagino, y no hay dolor en el corazón, hijos resentidos, un caos social, ¿verdad que no? No hay ningún sentido en hacer eso. No hay sentido. Quien cumple por cumplir, sin buscar el beneficio que eso trae, quien cumple sin buscar y procurar ese beneficio, no hace de más. Guardarse de la inmoralidad es bueno, pero honrar la soltería, el matrimonio, y hacerlo procurando verdaderamente beneficiar al prójimo, a las familias, a la misma sociedad, y esto para la gloria de Dios, eso es hacer de más. No deseamos mentir ni perjurar, porque deseamos el bien de los demás y honrar la verdad misma
Así nadie nos premie por ser veraces. Cuando damos limosna no lo hacemos con cámara, ni publicamos nada, porque nos preocupa de verdad el bien del necesitado, y ojalá nadie más que Dios lo sepa. Porque si nadie más que Dios lo sabe, nadie más que Dios nos puede recompensar. Ir de más, o hacer de más, es hacer las cosas procurando el verdadero bien. ¿Por qué hace tal cosa? Porque la Biblia dice, bueno, ese es un buen motivo, pero no hay ninguna razón porque la Biblia lo ordene. Hacer de más es reconocer ese bien y procurarlo y hacerlo. Ponga esa medida. Ojalá nadie más que Dios lo sepa, para que nadie más que Dios lo recompense. Por eso, hermanos, el día que, si Dios nos permite, comprar un templo, aquí no vamos a hacer una cartelera con cuadritos donde se exhiba su nombre y cuánto va a colaborar para dar el primer puesto, ¿verdad? Aquí se sienta, como algunos nos han comentado, aquí se sientan las águilas, aquí las gallinas, allí los aguiluchos y por allá los chulos y cosas así. Depende de la ofrenda, ¿me hago entender? Y cosas así. ¿Por qué hacemos el bien al necesitado? Porque él lo necesita, ¿no? Porque Dios dijo que hay que tener misericordia con el necesitado, pues porque está necesitado. ¿Ya? ¿Se le esfumó la gloria de ser generoso? No, esa es la gloria de ser generoso. ¿Por qué ayunamos? Solo para que Dios lo sepa. Porque esa es precisamente su gloria. Porque estamos reconociendo que hay algo que solo Dios puede hacer. Si usted quiere exhibir su ayuno, entonces deje la farsa y pídale ayuda al otro. Dígale, venga, es que estoy desconfiando de Dios, deme esto. Y ya. Y deje la farsa, quítese el vestido de escriba y fariseo. Oramos en lo secreto, pidiendo que, hermanos, los mayores intereses de los demás, hacemos tesoros en el cielo, porque realmente creemos que ese es el sumo bien. Cuando voy buscando el bien que hay detrás de cada imperativo, y soy solícito en buscarlo, y creativo en procurarlo, hago de más. De lo contrario, no somos mejores que los gentiles que saludan a los que los saludan simplemente por reciprocidad. Sexto, hacer de más es hacer las cosas dejando una evidencia espiritual. Bueno, usted apunte si quiere apuntar y ya después me explico. Hacer de más es hacer las cosas dejando una evidencia espiritual. Alguien dijo con razón que en las cosas de esta vida cada uno deja su firma por donde pasa. ¿Entiende el ejemplo? Alguien dijo que en las cosas de esta vida cada uno deja su firma por donde pasa. Una mujer casada, por ejemplo, puede decir, mi esposo preparó la merienda. ¿Por qué? Porque el esposo dejó la firma por la cocina. ¿Verdad? Para hacer un sándwich de mantequilla, 4 ollas y tenedores, sartenes, reguero. Cada uno deja la firma por donde pasa. Es evidente que las obras delatan a su autor. En una empresa puede decir, si quedó desordenado, incompleto, fuera del lugar, fue la secretaria fulana. ¿Por qué? Porque las obras delatan su autor. Si quedó torcido y de mala calidad, fue el maestro de obra mengano. Ahí está. ¿Por qué? Porque en las columnas siempre le quedan estilo Torre de Pisa y cosas así. En las cosas de esta vida, hermanos, sería loable que se dijera, por aquí pasó Perencejo, porque todo quedó limpio.
Por aquí pasó Mengano, porque todo quedó organizado y bello en las cosas de esta vida. Pero en las cosas del reino, en la ética del reino de Dios, el mismo Señor afirmó lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Póngale una proposición: cuando haga una buena obra, deje una evidencia para que sea vista. Ahora bien, debemos advertir que no se trata de hacer cosas para la exhibición pública, ni para llamar la atención sobre nosotros, ni como medio de satisfacción del orgullo, porque entonces eso sería desbaratar el Sermón del Monte. Una buena obra hecha con fidelidad al Señor es una luz que alumbra, que deja un rastro, una marca, una señal sobre ella, donde la gente puede decir algo como: un hijo de Dios pasó por aquí. Las buenas obras en cierta medida están dadas para alumbrar. Hacer de más es hacer las cosas de manera que alumbren, no para que nos alumbren, pero para que ellas alumbren, en palabras naturales, para que las obras sean de testimonio, evidencia o manifestación de una ética mayor que la del común. Entre una buena obra como la ayuda a otros, la generosidad, la oración, la pureza, y la mejor ayuda, que debe ser la nuestra, que es la generosidad abnegada, la oración perseverante, la pureza radiante, el discípulo siempre debe apuntar a lo segundo. De lo contrario, el Señor le puede preguntar: ¿y usted qué hace de más? Por eso es evidentemente penoso aquel cristiano que se conforma con la medida más mínima y mezquina posible y puede vivir con esa medida por años. ¿Qué hacéis de más? ¿No deberían sus buenas obras alumbrar y evidenciar que usted es un hijo de Dios? Hermanos, a veces tenemos conflictos hasta con los miembros diciendo, ni siquiera nuestra pregunta es: ¿tiene el estándar mínimo para ser miembro? Más bien nos preguntamos: ¿es un hombre de Dios? ¿Es una mujer de Dios? ¡Qué horrible se ve cuando las buenas obras están supuestas para alumbrar, para decir: ah, este hermano pasó por aquí! Estoy hablando metafóricamente. Mire, este hermano hizo el bien. Eso es señal del hermano. Este hermano confortó al débil. No esperaba menos de él, porque así es este hombre. Este hombre es generoso, en paciencia, mírelo, corriendo la segunda milla. Gloria a Dios por él. No esperábamos menos de él. Así es este hombre, así es esta mujer abnegada. ¿Qué hacéis de más? ¿Visitar a un enfermo? Las monjas visitan enfermos. ¿No? ¿No, hermanos? ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Que vuestras obras, ¿qué, hermanos? Alumbren. No haga esto, que las obras me alumbren, sino que las obras alumbren. Séptimo, hacer de más es hacer las cosas buscando como fin último y principal que Dios sea honrado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hablamos de principios o evidencias espirituales, que son las buenas obras o la luz que alumbra. Principios espirituales como generosidad, fidelidad, abnegación, misericordia, lealtad, donde los cristianos al obedecer dejan una marca divina, un sello que alumbra, pero que tiene el gran propósito de dirigir a los hombres hacia Dios.
La idea de ir más allá es mostrar el poder de la obra de gracia hecha sobrenaturalmente por Dios mismo en nuestra alma, que el Evangelio es más que palabras, sino que es poder de Dios, que la gracia transforma, que la gracia enseña y dirige, que los creyentes son poseedores de tesoros más allá de lo natural, que aunque andan con los pies en la tierra, se mueven en niveles superiores de existencia, midiéndolo todo con esa perspectiva eterna donde está su corazón y sus mayores intereses. Eso es hacer las cosas para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que las obras den testimonio de que nosotros no estamos andando en la carne, sino que una obra poderosa ha sido hecha en nosotros y por eso vamos más allá. Estoy hablando de ese hombre probablemente en el hospital junto al otro paciente al lado que no es creyente, pero el creyente está gozoso en Cristo. ¿Usted cree que una persona así no despierta preguntas? ¿Por qué este si está igual de enfermo que el otro? ¿Por qué este canta alabanzas? Pero se lo voy a poner en términos bíblicos. Porque aunque todos estaban presos, solo Pablo y Bernabé glorificaban a Dios. Que alumbren vuestras obras, ¿para qué? Para que glorifiquen a Dios. La gente debe decir, es raro lo que usted hace. Raro por el valor espiritual, estoy diciendo, no por ser excéntrico. El discípulo de Cristo debe empujar las buenas obras más allá hasta dejar una impresión que dirija a Dios, que lleve más allá los deberes cristianos, que deje una flecha impresa que lleve la mirada hacia Cristo. Haga además, como los cristianos que somos, como quienes tenemos esculpido en el corazón las marcas de quien hizo mucho más que venir y morir. Hermanos, ¿Cristo vino y murió? No, hermanos. Cristo se encarnó, vivió, experimentó, aprendió, sufrió, murió y resucitó. Eso es distinto, ¿no? En toda una dinámica de abnegación y generosidad para nuestra salvación, deje tras su obediencia un aroma que sí o sí haga que la gente se pregunte por la fe de Cristo, por la naturaleza de esa relación con Dios de la que usted habla. Finalmente, hacer de más es caminar por la senda angosta. Hacer de más, en mi opinión, hermanos, es sinónimo de caminar por la senda angosta. Hacer de más es lo mismo que caminar por la senda angosta. Para finalizar el Sermón del Monte, el Señor sumó una sentencia, que hacer de más no es nada más y nada menos que andar por el camino estrecho. ¿No notó usted que en el camino angosto no cabemos nosotros con nuestro orgullo, con nuestras pretensiones y aparejos naturales? No cabemos. Usted no anda el camino angosto con todo ese equipaje llamado carnalidad y mundanalidad. Para hacer de más es necesario despojarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de nuestro discipulado y seguir al Señor. Por eso el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si su discipulado le permite seguir siendo el mismo, usted no está andando por la senda angosta. Si su discipulado le permite retener sus propios gustos y propósitos, si su discipulado le permite retener el principio de sus tendencias pecaminosas, si su discipulado le permite tener licencias mentales, afectivas, o le permite retener ciertas obras de la carne, usted no va
por la senda angosta. Eso se llama el camino ancho. Broadway, ¿ya? Por el camino por donde usted anda con usted y sus gustos, con usted y lo que usted es, con usted y lo que usted trae. Por ahí cabe todo el mundo. Hacer de más, sin duda alguna, es escalar el camino empinado que lleva a la vida. Hacer más es caminar el camino de la renuncia diaria, del arrepentimiento para con Dios, de corregirnos, de irnos quitando el peso y pecado que nos asedia, de mirar por la fe a Cristo, de andar vigilantes cada día del pecado, del mundo, de Satanás, luchando contra el pecado, resistiendo al diablo, siendo esforzados y perseverantes. Si su cristianismo solo consiste en el devocional de la mañana, ciertos cultos, una serie de asuntos fáciles de los cuales abstenerse, hacer estrictamente lo necesario como cristiano, servir escasamente a la iglesia y al reino, usted tiene todos los motivos para preguntarse si usted es el individuo descrito en el Sermón del Monte, si Cristo mismo lo reconocería como discípulo suyo. Solo los que andan por el camino estrecho que lleva a la vida hacen de más. Y todo esto me lleva a una exhortación o a exhortaciones a distintos grupos de personas que aquí están. Le hablo al amigo que no es discípulo de Cristo por medio de la fe en Él. Al amigo que no está en Cristo a través del arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Antes de hacer de más, querido amigo, es necesario que se preocupe primero por ser una nueva criatura. Procurar hacer de más sin un corazón perdonado, transformado y asistido por Dios es solo otra vía, quizás más elegante, de ir a la condenación. Querido amigo, la moralidad no salva del juicio eterno. La urbanidad no salva de la ira de Dios. La generosidad, el desprendimiento no salva del infierno ardiente. Estas cosas tienen su valor en los asuntos morales, pero no representan ninguna ayuda ni ganancia para quienes no se han reconciliado con Dios. Usted quizás hoy va camino a la perdición por la vía de la incredulidad, de la inmoralidad, del vicio, de la mundanalidad. Pero por favor no piense que si cambia esos caminos por el de la religiosidad o la moralidad, va a asegurar su salvación. Nadie es salvo por portarse bien. Busque a Dios sinceramente. Ruegue delante de Dios ser un hijo suyo. Clame por ser reconciliado con Dios. Busque de Dios y solo de Él un limpio corazón, un espíritu arrepentido y creyente, hasta que Dios no sea su Padre, hasta que Cristo no sea su Salvador y hasta que el Espíritu Santo no sea su absoluto ayudador, usted solo va cuesta abajo. Recuerde, amigo querido, que todos los que se condenan lo hicieron porque quisieron, porque rechazaron no a un Dios mezquino y displicente, a un Dios que hizo salir su sol, el sol de su misericordia, el sol de sus brazos extendidos sobre usted siendo malo. Vaya a Cristo. Él es tan misericordioso que no importa cuán lejos haya llegado usted en su pecado. Él no rechaza un corazón arrepentido y con fe en Él. Me dirijo a los discípulos más antiguos de esta congregación. A los discípulos que pueden contar más que con sus dos manos los años que han seguido al Señor. ¿Cuánto tiempo usted ha seguido a Cristo? ¿Cuánto tiempo ha caminado usted al lado de su Señor? ¿Años? ¿Décadas quizás? ¿Cuántas experiencias y providencias caminando con el Señor? ¿No es completamente consecuente que usted haga más?
que los demás? ¿No, hermanos? ¿No, hermanos antiguos? Sí, usted puede decir, oh, yo llevo 20 años. Mi respuesta a su autohalago es, ¿qué hacéis de más? Esto no es el ejército, donde usted acumula años y un grado después de pasar esos años. Usted que fue rescatado hace tanto tiempo, años quizás 10, 15, 20 años caminando con el Señor, ¿no se espera que los hijos mayores hagan más que los hijos menores? Hermano, usted debería traer su corazón contrito ante el Señor cuando ve a alguien más nuevo que usted, haciendo más por Cristo que usted. Cuando usted ve más devoción en corazones más juveniles que en usted, porque usted debería ser un adorador más profundo, un seguidor más constante, un hombre más maduro en obediencia y no menos. Los hijos mayores están supuestos a hacer más que los hijos menores. ¿No es apenas obvio que los fuertes llevamos las cargas de los débiles? ¿No es apenas obvio? Pero he aquí usted debe sentirse contrito, triste, debe sacudir su corazón al ver que hermanos menores lo están llevando a usted. ¿No es apenas obvio que los hermanos experimentados vayan delante enseñándonos a hacer de más? Puede que por su edad y fuerzas usted no pueda hacer más en sentido cuantitativo, pero en la vida espiritual las mejores cosas no necesariamente son las más numéricamente, sino las más pesadas. Vosotros que sois espirituales, los que sois fuertes, los de mayores dones, los de mayor estima, haced de más, y arrepentíos si en todos estos años de cristianismo has hecho menos que lo que se espera de un hermano que ha caminado años. Pastor, años llevo. ¿Qué hacéis de más? Ahora me dirijo a los discípulos más entendidos. Hermanos, esto no tiene que ver con los años. El Señor se ha glorificado en dar más entendimiento a unos que a otros. Son cosas que Dios hace. ¿Acaso usted es uno de esos discípulos al cual Dios le ha dado mayores capacidades de entendimiento en la palabra? ¿Acaso usted nota, sin orgullo hermanos, pero acaso usted nota que aprende con relativa más facilidad que sus hermanos? ¿Que entiende más profundamente? ¿Que puede apreciar con mayor perspectiva las verdades espirituales? ¿No nos enseñan las parábolas que al que más se le da, más se le va a exigir? Es cuando su conocimiento ya no es un pedestal para decir yo he leído, yo he hecho, yo sí entiendo. Porque con eso yo me volteo a usted y le digo, ¿entiende más? Perfecto. ¿Qué hacéis de más? ¿O acaso pensó que eso de entender más era para su gloria? No, amigo, es para su responsabilidad. Usted es más responsable que otros. Si usted dice, veo más, el Señor, ¿qué dijo? Si usted no hubiera dicho, veo más, no tendría tanto problema, pero usted mismo declaró, ahora veo más, ahora ve más, ¿qué hace de más? Santiago 3:13 ¿no dice eso? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Respuesta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabe más? Muéstreme sus obras. No me diga, mire, tantos autores, No, ¿sabe más? ¿Es más entendido? Muéstreme cómo vive, muéstreme sus decisiones, muéstreme su capacidad de servicio, muéstreme su devoción. Así se muestra quién entiende o no más.
haz de más, ve más allá, ora más, perdona más, sirve más, sacrifícate más, humíllate más, sé más generoso, sabes más, entiendes más, ¿qué haces de más? Y finalmente, discípulo más tratado, finalmente me dirijo a ustedes hoy. Discípulo más tratado. ¿Qué es un discípulo más tratado? Mire, le hablo al que anda de providencia en providencia. ¿Sí? Por no decir problema en problema, que salta de una cosa a otra, una cosa y otra. Al que anda en enfermedades permanentes, en pruebas constantes, en tribulaciones de unas y de otras. Le habla al hermano, a ese tipo de hermano, ¿por qué? Porque a menos que usted sea ateo, debe reconocer que si tiene una providencia especial, es que Dios lo está tratando de más. ¿No es así? Bueno, de más. Que me la paso de problema en problema, que no salto de esta y no voy soltando la liana de un problema cuando ya me está esperando la liana de otro problema y ahí voy en la selva de mi vida, saltando de una enfermedad a otra, de un problema a otro, si no es familiar es la salud, si no es la escasez, si no es esto, bien, por sus palabras lo tomo. Usted mismo está testificando que Dios lo está tratando más, porque se ha dado cuenta, no a todos les pasa así. Le hablo porque lo que es común es usar precisamente sus problemas, providencias y situaciones para hacer de menos. Pues por el contrario, usted si está siendo tratado más, si ha sido tratado más, usted es una de las personas más responsables ante Dios y ante esta congregación por hacer de más. Le voy a decir por qué. Porque Dios ha invertido más trato en usted, más enfermedades en usted, más problemas en usted, más providencias en usted, más dificultades en usted. ¿Para qué? Para que haga de más, nunca de menos. Así razona usted en su pecado. Usted mismo que dice, es un problema, si no es el otro, es esto y el otro. Bien, usted es una de las personas más responsables delante de Dios y de esta congregación. ¿No espera usted de una persona a la que le dedica tratos y consejos y recursos tan personalizados que le dé de más? Usted es un estudiante, ¿verdad? Usted una clase aquí, una clase de español, todos estamos, pero si yo lo tomo a usted y le digo, venga para acá, vamos a revisar su examen punto a punto. Venga para acá, ¿cómo es que está hablando? Venga para acá, ¿cómo es que está escribiendo? Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Entre todos ustedes, ¿quién es más responsable por leer y escribir bien? Ese mismo, bien. Querido hermano, que usa su enfermedad, su situación familiar, sus providencias, su escasez, todo lo que le pasa en la vida. Usted es más responsable por hacer de más, porque Dios ha invertido más en usted. Ya que usted mismo ha reconocido que Dios lo ha tratado con más intensidad en varios contextos de salud, familia, pruebas y tribulaciones, quiere decir que Dios ha invertido un trato tan particular con usted que usted mismo ha testificado que en otros no lo ve así. ¿Qué hace de más? ¿A dónde va a parar toda esa inversión divina en usted? ¿Pensó que eso era para excusarse? ¿Para evadir responsabilidades o para autocompadecerse? No ha entendido, al que Dios más trata debe hacer de más. No nos diga que todo el trato divino termina con usted. Muestre que quien lo ha tratado es Dios. Si usted se escuda en eso para hacer de menos, lo que está exhibiendo es que quien lo ha tratado no es Dios. ¿Más enfermo? Me imagino entonces más servicial, más paciente y más compasivo que los demás, ¿verdad? Porque usted sabe que es estar enfermo.
¿Más atribulado? Entonces me imagino que usted está más preocupado, usted es el que más ora, más devoción y más ayuda. ¿Por qué? Porque usted sabe en carne propia qué es estar atribulado. ¿Qué hacéis de más? Finalmente, queridos hermanos, consideremos al que hizo más por nosotros, como bien dijimos. Consideremos al que sigue haciendo más por su pueblo, al que sigue superando con gracia nuestros pecados y hierros, al que sigue extendiendo el sol de su misericordia un día más, pese a nuestra indignidad y a veces ingratitud. Consideremos al que no fue ni es mezquino ni escaso con sus dispensaciones, sino abundante en gracia y misericordia. Consideremos al que a cambio de tan poco da tanto, al que envía una lluvia torrencial a cambio de un gemido, al que estuvo dispuesto a perdonarle la vida a cientos de miles de personas por amor a 10 justos, al que da un vestido blanco y un anillo en la mano a cambio de un sencillo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el gran motivo y estímulo para que los discípulos de Cristo hagamos de más. Oremos.